Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra en estos días tan especiales que tenemos que usar estos medios. Yo nunca imaginé tener que dar la palabra por medio de YouTube, pero bueno, son cosas a las que tenemos que ahora acostumbrarnos y aprender. Para comenzar la palabra de Dios, quiero que podamos abrir el libro de Reyes, capítulo 16. Quiero hablar de los propósitos, ¿no? En estos casos, en los propósitos en medio de la aflicción. A veces uno no entiende por qué suceden las cosas y muchas veces no tenemos respuestas. Y no es que yo quiero darle una respuesta, sino ver en la palabra del Señor lo que Él nos habla, lo que Él nos dice. A través de su palabra nos muestra qué es lo que pasó en tiempos antiguos para que pueda ayudarnos a nosotros. Así que yo quería que veamos en su palabra esto, ¿no? Que es lo que sucedía en los tiempos antiguos por la aflicción, en medio de la aflicción. Y quiero que veamos primero Reyes, capítulo 16, versículo 29 y 30. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38, y Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Aquí lo primero que vemos es que en este tiempo estaba reinando Acab, ¿sí? Ahora quiero que leamos el capítulo 17, del versículo 1 al 7. Dice: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino el palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahora vamos a leer el versículo vamos a leer del versículo 8 al 24. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Él dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En estos relatos, primero vemos que era en el reinado de Acab. Y dice que Acab hizo lo malo ante Dios. Y por esta causa viene el profeta Elías, que gracias a Dios estaba atento a la voz de Dios, estaba atento a lo que Dios quería hablar, y le manifestó a Elías lo que debía hablarle a Acab. Y el Señor, por este enojo o por estar molesto, ¿no?, con esta situación, le dice que no va a llover, dice el versículo 1, entonces, del 17, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él les dijo a Acab lo que iba a pasar. Y creo que este es uno de los propósitos, ¿no?, que el Señor tiene. Dios permite las cosas por todo lo que está sucediendo, porque tal vez no cumplimos con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, no estamos viviendo bajo su voluntad, sino que nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestros deseos, que es lo que estaba haciendo Acab. Acab era el rey de Israel, no era el rey de cualquier otro pueblo que podía, hacer lo que quisiera, vivir como quisiera, sino que era el rey del pueblo de Dios. Y él hacía lo malo, estaba trayendo idolatría al pueblo de Dios. Y eso a Dios no le agradó. Entonces manifestó esta aflicción por esta causa, a causa del pecado. Entonces creo que este es uno de los propósitos que a veces vemos, ¿no? ¿Por qué el Señor permite? ¿Por qué permite las aflicciones? Después, si seguimos leyendo, nos muestra que el Señor le pide a Elías que se esconda, que se vaya cuando comenzara esta sequía, que se escondiera y que fuese a un lugar donde solo iba a ser alimentado por los cuervos e iba a tener que beber de un arroyo. Y creo que este es otro de los propósitos que justamente los estamos viviendo nosotros ahora. Tenemos que obedecer a las autoridades, en este caso al presidente, que nos obliga, porque es obligatoria, a tener una cuarentena, tener que escondernos,
Y eso es lo que tuvo que hacer Elías, tuvo que esconderse en este tiempo de aflicción, tuvo que esconderse y dejar que Dios lo alimentara, que Dios le diera de beber. Y a veces tenemos que hacer eso. El Señor permite los tiempos de aflicción para que podamos apartarnos de todo, podamos separarnos de todas las cosas a las que estamos acostumbrados, eh, a todas las circunstancias, a todas las personas con las que estamos acostumbrados a vivir. Pero Él quiere que nos apartemos para comer de Él, para beber de Él, para alimentarnos de Él, ¿no? Para fortalecernos de Él. Por cuáles son los propósitos, por qué permite este tiempo de quietud, porque algunos están acostumbrados a hacer muchas actividades en medio de la iglesia y fuera de ella, pero en estos tiempos el Señor nos mantiene quietos, buscándole, escuchando su voz. Después vemos que en el otro propósito que yo veía es que también el Señor permite las aflicciones para llegar a otros, que es lo que hizo acá Elías. Se tuvo que acercar no a una persona de su pueblo, sino que se tuvo que acercar a una mujer que no era del pueblo de Dios, era una mujer gentil. Y a veces el Señor permite estas aflicciones para eso también, ¿no? Para que podamos acercarnos a otros. Esta mujer era una mujer pobre, era una mujer viuda, necesitada, y el profeta se tuvo que acercar a ella para mostrar la misericordia de Dios, para mostrar su poder. Y a veces el Señor permite estas aflicciones para que nosotros podamos acercarnos a otros que capaz no nos dábamos cuenta que estaban necesitando de Dios, que estaban afligidos. Y tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver quiénes son aquellos que Él quiere que podamos bendecir, que podamos ayudar. Y entonces este es otro propósito, ¿no? Llegar a otros, para que también otros puedan conocerle a Dios. Este es otro propósito, ¿no? Dice que Él le habló a ella pidiéndole que no se alimente ella primero, sino que lo alimente a Él, que deje de alimentarse ella y su hijo primero para alimentarlo a Él. Y que le decía que Dios le iba a proveer, que no se preocupe, que aunque ella tuviese que dejar de comer, que Dios se iba a encargar de ella. ¿Y ella qué hizo? Creyó. Al creer ella, dice que todo lo que se hace sin fe es pecado. Pero lo que le agrada al Señor es que nosotros tengamos fe en su palabra, que le podamos creer, que no tengamos duda, que todo lo que Él nos dice en su palabra es verdad, que Él no miente. Eso le agrada al Señor y estas aflicciones también nos ayudan a eso, ¿no? A crecer en fe, a creerle a Él, a poder conocer su gracia, su amor, su misericordia. Y ella pudo ver la mano del Señor cuando el Señor le prospera, ¿no? Después vemos en el del versículo 17 al 24 otro propósito que el Señor permite es para limpiarnos, porque acá vemos que la viuda, a pesar de que es obediente, a pesar de que tiene fe, tiene que pasar por dificultades, por aflicciones. Dice que se le muere su hijo y no le entiende. ¿Por qué permite Dios que se muera su hijo, ¿no? Siendo que ella había sido obediente, que ella había creído. ¿Por qué Dios permite eso? Y dice, esto hace que vuelva a mi memoria mis pecados, ¿no? Le vuelve a su memoria todo lo que había hecho. A veces el Señor permite estas aflicciones para que nosotros pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué cosas todavía no hemos quitado de nuestra vida? Dice, aún de nuestra juventud, ¿no? Aquellas cosas viejas que todavía no le hemos entregado al Señor, que no le hemos pedido perdón. Estas aflicciones nos sirven para ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, para que
lo quitemos, para que lo cambiemos, para que el Señor haga una limpieza en nosotros. Otro propósito que veo en esto es que es para que Dios se glorifique, ¿no? Creo que de esto estamos todos seguros que toda la gloria siempre tiene que ser para Dios, sea cual sea las dificultades que tengamos que pasar, siempre Él tiene que llevarse toda la gloria. Dice que Elías oró a Dios y Dios le respondió. Vemos que la oración del justo puede mucho, dice. Y no solo la oración, sino el que responde la oración es poderoso para hacer aún las cosas imposibles. Este niño estaba muerto y volvió a tener vida. Y vemos esto entonces que ahí el Señor se glorifica porque esta mujer primero había escuchado que existía el Dios de Elías, pero ahora dice, yo lo conocí, ella lo conoció, pudo conocer a Dios a través de esto, ¿no? Y a veces el Señor quiere que en estas pruebas, en estas aflicciones, nosotros como hijos de Dios podamos mostrar a Dios, que podamos ser portadores de su presencia, de su paz, y que el Señor también pueda obrar en otras vidas a través nuestro, que podamos ser instrumentos para que Dios sea glorificado en nosotros, que no sea, que no sea solo para pasar el momento, ya está, tengo que pasar este tiempo, bueno, voy a pensar en cosas buenas, voy a hacer todo lo mejor que pueda para sentirme bien. No, dice que tenemos que aún en esta aflicciones ser instrumentos de bendición para aquellos que no le conocen, para que puedan conocerle, no solo oír de él, sino que puedan tener un encuentro genuino con el Señor. Después vemos que no pasa eso con Acab. Con Acab no pasa lo mismo que pasó con esta mujer que tuvo un encuentro con el Señor, sino que él, si ustedes pueden leer después el capítulo 18 para que no se nos haga muy extenso, él no cambia su actitud. Vemos que después habla uno de sus siervos y en vez de decirle que vaya a buscar profetas para pedirle perdón a Dios, para que cambie, no, él estaba preocupado por obtener pasto, para que las bestias no se mueran, o sea, por lo natural. No estaba preocupado porque Dios estuviese enojado por algo, y no es que pasó un día o dos, pasó mucho tiempo. Él podría haber pensado qué es lo que había hecho mal, qué es lo que no le habrá agradado a Dios para que permitiera todo eso, sino que inclusive llama cuando habla con Elías, le dice, vos sos el culpable de que no haya lluvia, ¿no? En vez de decir, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que, por qué sucedieron todas estas cosas? Y no, él no se arrepintió. Lamentablemente podemos pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades, y eso no cambie en nada nuestro corazón. Podemos dejar que esta pandemia, este sufrimiento que estamos viviendo, pase como si nada, si nosotros no nos enfermamos o nuestra familia, bueno, está todo bien, no pasa nada, son un tiempo de vacaciones que tengo que verla así, pero no. Esto no puede pasar así como si nada, sino que tiene que hacer algo en nuestro corazón. Y esto no pasó en, en acá, pero quiero que vea qué pasó en David. David también había hecho algo que no le agradó a Dios, había hecho censar al pueblo de Dios y a Dios no le agradó eso. Entonces, si ustedes pueden leerlo en Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, a ver si lo tengo, capítulo 24, a ver si, acá.
segundo de Samuel, capítulo 24, dice David censa al pueblo. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero yo quiero que leamos únicamente el versículo 24 y 25. Dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas en favor de la tierra y cesó la plaga en Israel. Acá David había pecado contra Dios porque había puesto su confianza en lo natural, no había puesto su confianza en Dios. Y a través del profeta le preguntó cómo quería recibir ese castigo y él dijo que prefería recibirlo a través de Dios. Entonces Dios le manda una plaga y el Señor le dice que para perdonarle tendría que levantar un altar. Ustedes lo pueden leer bien completo después. Tenía que levantar un altar. Entonces tenía que ir a un lugar que se llamaba Arauna. No, tenía que ir a ver a Arauna para que le pudiera dar un lugar para que él pudiese levantar ese altar. Entonces Arauna le dijo que bueno, que él le daba el lugar, que no había problema, que él haga el altar. Pero David le dijo, no, no quiero que me lo regales para yo levantar el altar. Yo no voy a levantar un altar, no voy a hacer algo que no me cueste a mí, no voy a dar un sacrificio a Dios que no me cueste. Miren la importancia que tenía para David. Él no fue como Acab, que no, él, bueno, si se mueren todos, que se mueran, ¿qué vamos a hacer? Él se preocupó y le preguntó a Dios por qué no paraba. Y si él fue el pecador, ¿por qué todos tenían que morir? Y inclusive cuando Dios le muestra la forma que podía salvar a su pueblo, él dice, no voy a hacer un sacrificio que no me cueste, sino que voy a dar todo. Y a veces no queremos nosotros sacrificar lo que nos cuesta, ya sea el dinero, ya sea el trabajo, la familia, los estudios, tantas cosas que a veces el Señor nos pide que sacrifiquemos para poder buscarle, para poder conocerle, para poder servirle. Hay tantas cosas que pueden ser un estorbo para servirle al Señor y no estamos dispuestos a dejarlo. Pero David, él quería que el Señor lo perdonara y sabía que debía hacer un sacrificio para que Dios lo escuchara. Y dice que Dios escuchó porque Dios es misericordioso. Para terminar, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2. Estos tiempos de aflicción también tienen el propósito de que seamos nosotros los que busquemos la oración, que ayunemos, que busquemos su palabra, que no en estos tiempos no podemos juntarnos. Entonces ahora muchos a veces tienen la costumbre de depender de la oración de los pastores, de la palabra que den los pastores, de lo que otros hagan, ¿no? Pero tenemos que hacerlo nosotros también. El Señor nos llama a que nosotros hagamos sacrificio, que no dependamos de los sacrificios de otros para que nosotros crezcamos, sino que también podamos ser nosotros. Y estos tiempos nos llaman a eso, ¿no? A tener esa comunión, esa intimidad para buscarle nosotros y encontrar palabra que viene de Él. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Tú, pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha de acuerdo con las normas. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones como un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Cuán misericordioso es el Señor. Dice, aunque fuéramos nosotros infieles, Él permanece siempre fiel. Está hablando el apóstol Pablo, que sabe mucho más que nosotros, sabía mucho más que nosotros de lo que es vivir en una cuarentena, porque él vivía preso por el amor a la iglesia, por amor a Cristo. Y él aconseja, ¿no?, que tenemos que sacrificar nuestras vidas para poder glorificar al Señor. Y Él, Jesucristo, es quien sufrió por nosotros, para darnos el poder sobre todo, para que podamos ser vencedores en toda circunstancia. Nosotros no tenemos fuerza, pero Él sí la tiene, porque murió en la cruz. Él se humilló hasta lo sumo. Él dice que padeció hasta aprender obediencia, ¿no? Así que Él nos entiende. Cualquier dificultad que pasemos, Cristo nos entiende, pero tenemos que humillarnos y reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos de Cristo, que somos pecadores, que sí, tal vez no sepamos específicamente sí qué es lo que le molestó al Señor, pero tenemos que hacernos cargo de que nosotros también hemos hecho algo que al Señor no le agrada. Entonces le tenemos que pedir que Él nos revele a nuestras vidas, nos revele la iglesia, qué es lo que Él quiere que nosotros cambiemos, que nos hable en este tiempo, nos revele, para que podamos morir a todo eso, podamos renunciar a todo eso y podamos levantar un altar que lo glorifique a Él en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra nación. Él tiene que ser glorificado, pero primero tiene que comenzar el altar en nosotros, dando un sacrificio que nos cueste y que sea con ese perfume que el Espíritu Santo nos da. Y eso se hace a través de la búsqueda de la oración, del ayuno, de la palabra, Él se revela. Así que yo les invito que seguramente no vamos a saber con exactitud si esto es, esto no es, este es el propósito, no es, pero acá su palabra nos revela qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que Él busca de su iglesia. Así que los invito a que sigamos buscándole, sigamos entregando nuestras vidas y sigamos amando para que Él se revele a nosotros y a su iglesia, para que pronto venga a buscarnos. Que el Señor les bendiga y puedan recibir todo el amor del Señor, todas sus bendiciones y el amor de su iglesia. Les amamos.